Nos siguen ingresando, vamos a dar un minutito. Sale. Hasta ahorita les había pedido tablas de frecuencias, ¿vale? ¿A qué nos referíamos con las tablas de frecuencias? Pues eran unos maneras de organizar los datos que nos permitían poner orden a datos que en principio no tenían ningún orden, ¿verdad? O no tenían el orden que nosotros queríamos, ¿no? Por ahí yo les había mostrado, les había señalado como ejemplo que tuviéramos, digamos, los registros de las temperaturas de las personas que podía poner un vigilante afuera de un supermercado. Cuando ingresaba la gente, les miden su temperatura y entonces va anotando en una bitácora la temperatura de las personas, ¿no? Entonces, en la bitácora de este vigilante quizás podría aparecer la hora en que ingresó una persona y la temperatura, ¿no? 36.2 grados, ¿sale? Y entonces así nos podríamos seguir, quizás a las 10:15 ingresó otra persona con otra temperatura, eh, a las 10:18 con 36.1 grados, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, los datos que se van a ir obteniendo aquí en la lista de temperaturas de las personas, pues son datos que en principio no tendrían por qué estar organizados. El único orden que tendrían son el orden de aparición, el orden en que las personas van llegando al, al establecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? Pues a nosotros nos gustaría primero ordenarlos de menor a mayor, ¿no? Eso sería como el primer paso cuando tenemos datos no agrupados, ¿no? Ordenar de menor a mayor. Un segundo paso sería ver cuántas veces sucede cada uno de estos datos y entonces ya estaríamos construyendo con esto una tabla de frecuencias, ¿verdad? Entonces contar sería un siguiente paso, el número de veces que aparece cada dato. Y bueno, entonces nos va a quedar una tabla en donde nosotros vamos a tener aquí a la izquierda el número, todas las temperaturas diferentes que aparecieron y a la derecha vamos a tener nuestras frecuencias absolutas. ¿Eso qué cosa es? ¿Qué son las frecuencias absolutas? Las frecuencias absolutas son el número de veces que aparece cada uno de estos datos, ¿sale? El libro les estaba poniendo como ejemplo digamos, aquí tengo la temperatura 36.2, 36.4, a lo mejor 36.3 no apareció, ¿verdad? 36.5, no sé, hasta 37 grados y quizás alguien de 37.3, ¿no? Entonces, aquí tendría yo las temperaturas diferentes y aquí el número de veces que apareció. Yo les ponía en algunos ejemplos, el libro está haciendo esto, ¿verdad? Les decía, voy contando el número de personas que van teniendo esa temperatura y voy poniendo marcas y en una segunda etapa pues sustituyo las marcas por la cantidad de veces que aparece, ¿verdad? Es lo que decía el libro de texto. En fin, voy construyendo mi tabla de frecuencias absolutas, ¿no? ¿Sale? Ahora, yo les pedí que hiciéramos una tabla de estas cuando les pedí que contestaran el formulario sobre las estaturas que tienen todos, ¿verdad? Yo les puse de opciones, les hice dos preguntas en ese formulario, les dije, a ver, dime cuál es tu estatura. Y entonces ustedes le daban clic a una barra y entonces ahí se les desplegaba todas las estaturas posibles. La estatura más pequeña que les puse fue 1,49, seguida de 1,50 y así nos vamos. Y la estatura más alta fue 1,81. ¿Sale? Entonces, ¿ustedes qué hacían en esa primera pregunta? Pues decían, bueno, mi estatura es 1,62, le doy clic al 1,62 y ya contesté, ¿verdad? Entonces, cuando yo analicé todos esos datos, el archivo de Excel me apareció como una bitácora, como la bitácora del vigilante, ¿no? Entonces, si una persona me contestó el formulario a las 10:03 del día jueves, entonces me apareció 10:03 el día jueves, alguien contestó que su estatura es 1,62. Y luego a las 10:03 y 15 segundos, el mismo jueves, alguien contestó que su estatura era 1,75. Y así nos vamos. Ese va a ser el registro de Excel que me arroja el formulario que yo les hice. Y entonces, por supuesto, tengo una lista de datos, una lista de estaturas que no tendrían por qué estar en orden. Y entonces, pues yo seleccioné la lista de datos, le di a ordenar ahí en Excel, que me lo ordenara de la A a la Z, y entonces obtuve una serie de datos ya ordenados, pero siguen estando no agrupados.
¿vale? Entonces, ¿qué pasó cuando yo organicé esos datos? Pues le puse una fórmula para que me contara cuántas veces aparecía cada uno de los datos. Y entonces ya hice una tabla de frecuencias absolutas. Esa tabla de frecuencias absolutas se veía así. Estaturas con la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces aparece esa estatura? Entonces decía, 1,49 quizás apareció 7 veces. 1,50 quizás apareció 8. 1,51 6 veces. 1,52 9 veces. Y así me fui. 1,63 quizás apareció 17 veces. Me seguía así hasta el 1,81, en donde yo tenía, digamos, 2 personas. ¿Vale? Entonces, ahí ya había yo hecho una tabla de frecuencias absolutas, que normalmente es una de las tablas que les piden ustedes en los ejercicios, ¿verdad? Entonces, yo tengo tabla de frecuencias absolutas y lo que hice fue graficar esta información y se las proporcioné para que ustedes vieran cuáles eran las estaturas con mayor frecuencia, ¿vale? ¿Qué hice entonces? Me fui a lo siguiente, vamos a ver. Pero ahí está, ¿verdad? Me quedó una gráfica como esta. Esta gráfica es más o menos lo mismo que yo tengo en esta tabla. En esta tabla que yo me estoy inventando, tuve 1,49. Esto lo tendría yo como marca de clase, o sea, como esta base de aquí de la gráfica. Y esta estatura me está diciendo que tengo 3 personas con 1,49 de estatura. Pues bueno, no fueron 7, fueron 3, pero bueno, no importa, ¿no? Sirve de ejemplo. Y así nos seguimos. Tengo tantas barras como estaturas diferentes pude yo haber elegido al darle clic a esa barrita, ¿verdad? Entonces lo que estaba sucediendo era que las barras más altas me decían cuál era la estatura con mayor frecuencia. Por ejemplo, es esta estatura, ¿verdad? 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1,60 es la estatura con mayor frecuencia, que dijeron 18 personas que tenían la estatura de 1,60. ¿Sale? Y algo similar pasó por aquí. Si ustedes observan también, hay algo raro aquí. Vean qué estoy haciendo la lectura de la gráfica, que el 1,81 dijeron que lo tenían 10 personas, pero esto seguramente pasó porque alguno de mis compañeros estaba cotorreando o porque su estatura es 1,82 o 1,83 y yo ya no le di chance de que fuera más allá adelante, ¿verdad? Entonces eligió la que más se parecía a su estatura. ¿Sale? Bueno, entonces, después les hice una segunda pregunta y les dije que iba yo a agrupar los datos en 8 clases. O sea, eso que están viendo ustedes ahí. ¿Qué hice en ese caso? En ese caso, ya no iba yo a tener datos, datos puntuales. En este caso, ya no iba yo a tener marcas de clase aquí a la izquierda, sino ya iba yo a tener intervalos. Entonces les dije, fíjate, te voy a proponer, en vez de las estaturas, te voy a proponer intervalos de estaturas. ¿Por qué? Porque a lo mejor son demasiados datos los que yo tengo, ¿no? O a lo mejor yo estoy fabricando una blusa, estoy fabricando un tipo de zapato, y yo quisiera saber cuál es el zapato, el tamaño del zapato, el tamaño de la blusa, la talla de la blusa, que voy a poder vender con mayor frecuencia. Entonces, es demasiado tener la gráfica por estaturas. A lo mejor cierta talla va a servir para una estatura, un rango de estaturas, ¿no? Y no necesito yo tener los datos por estatura. Entonces, lo que hice con los intervalos, les propuse que íbamos a tener la siguiente información, ¿verdad? Me iba yo a seguir así. Y vamos a poner las cosas de esa manera, ¿sale? Yo les puse entonces una segunda pregunta y les dije, a ver, elige tú en qué intervalo cae tu estatura. Y resulta que muchos de ustedes me contestaron y dijeron, bueno, pues si yo mido 1,58, por ejemplo, 1,57 a 1,60, ¿no? Si las cosas funcionan así, sí, pues entonces yo estoy teniendo como estatura, digamos, si yo mido 1,62, pues voy a caer en este intervalo, ¿sale? Entonces, de todo lo que se desplegó, le di clic a este intervalo y entonces ya lo que hacía el archivo de Excel asociado al formulario, pues me iba diciendo cuántas personas iban acertando, ¿verdad?
Entonces, según lo que se obtuvo en la otra gráfica, es una gráfica de barras que ahora, en vez de tener puntos aquí abajo, en vez de tener marcas de clase, tiene una barra por cada intervalo, ¿sale? Y entonces yo tengo una barra por cada renglón de estos que estoy poniendo por aquí. Lo que me está diciendo esa gráfica es lo siguiente. Personas que medían entre 1,49 y 1,52 hubieron 11. Estoy marcando frecuencias absolutas, ¿verdad? Si yo debiera poner un numerito aquí encima de esta barra, yo debería poner un 11 o un 12, depende de dónde esté. En el siguiente intervalo tengo de 1,53 a 1,56, quizás son algo así como 29 personas. Y luego me voy más adelante, que son casi como 39, 61, 64, son 35 personas. Y así, ¿verdad? Hasta la última gráfica, que la última gráfica me dijo que tenía yo, la última barra dice que tengo 15 personas. ¿Sale? Y entonces esto es un ejemplo de una gráfica de barras de frecuencias absolutas montadas sobre intervalos. ¿Vale? Recuerden ustedes que en la primera parte del portafolio les preguntaba eso, que me dieran gráficas de ese estilo. Pues bueno, ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Sale. Entonces, yo les propuse estos intervalos, pero todavía fue muy oscuro cómo hice yo los intervalos, o por qué les di esta cantidad de intervalos. ¿Por qué les dije que iban a ser 8 intervalos en particular? ¿Sale? ¿Y de dónde elijo yo los límites de los intervalos? Pues bueno, vamos a ver cómo funcionan, cómo calcular los intervalos. ¿Cómo elaborar los intervalos? Vamos a ponerlo así. El video que ustedes vieron les dice, ok, una vez que ya sabes cuántos intervalos tienes que usar, en este caso, número de intervalos. Yo ya dije que iban a ser 8, ahorita les digo de dónde sale ese 8. Si yo sé que mi número de intervalos es eso, pues me gustaría saber de dónde tienen que ir los intervalos para que yo trabaje con eso, ¿verdad? Entonces les dice el señor calcula tu rango. ¿Cuál va a ser el rango? ¿Cuál es tu estatura más alta y cuál es la estatura más baja? ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo primero quiero saber, para saber qué tan anchos voy a dejar los intervalos, tengo que saber qué tanto es la longitud que yo tengo que cubrir con esos intervalos. Y eso es el rango, ¿vale? Entonces el rango es esta resta de cosas que me da 0.32, ¿verdad? Son 32 centímetros de distancia entre la persona de más baja estatura y la de más alta estatura. Esos 32 centímetros de longitud tienen que ser cubiertos por esos 8 intervalos. Entonces, la amplitud o el ancho de la clase, también se le llama ancho de clase, va a ser pues el rango entre el número de intervalos, ¿no? El rango fueron 0.32, el número de intervalos fueron 8. Tengo yo 4 centímetros. ¿Sale? Ahora, lo que no se explica muy bien en el video, digo, de manera satisfactoria pensando en lo que yo quiero construir con ustedes en este caso, es que estos 4 centímetros se están entendiendo como 4 objetos físicos aquí metidos. ¿A qué me refiero? Pues si al 1,49 yo le sumo 4, me iba a dar 1,53. Entonces, ¿qué hace el profesor ahí en el video? Les dice, llégate hasta el 1,53, ponle abierto, ¿verdad? Aquí le cierras, aquí te llegas hasta el 1,59 y le cierras, ¿no? Perdón, 57. Y así. Entonces, lo que les está dando a entender es que hay una notación de intervalos en donde estos datos llegan hasta el 153, pero no incluyen el 153. El 153 está incluido aquí, ¿vale? Pero la interpretación que yo quiero que le den a los intervalos, que fue algo que les puse yo en la parte de abajo, es la siguiente. A mí me gustaría que trataran las estaturas, las opciones de estaturas, como objetos físicos. ¿A qué me refiero? Que si yo estoy hablando de 4 unidades, que esas 4 unidades, si quieren verlas como distancia, que ustedes tengan la posibilidad de pensarlas como la distancia que hay entre el inicio de un intervalo y el inicio del siguiente. En ese caso, del 1,49 al 1,53 hay 4 unidades, pero 4 unidades de distancia. ¿Por qué? Porque eso significaría que yo voy a poner aquí 4 unidades, pero 4 unidades como objetos. ¿A qué me refiero? Vean. Si yo pongo 4 unidades de distancia aquí, a los valores 1,49, 1,50, 1,51 y 1,52, que en realidad son 4 datos,
yo los podría ver como 4 canicas, ¿no? 4 canicas que voy a acomodar en una caja. ¿Qué quiero decir? Yo tengo por aquí al 1,49, ¿vale? Tengo al 1,50, 51 y 52. Entonces aquí está el 1,49, es un dato, es un objeto físico, 1,52. El siguiente objeto físico sería el 1,53, es el siguiente valor, es la siguiente canica, ¿no? Y termina todo esto en el 156 centímetros, ¿verdad? O 1,56 metros. Entonces, yo quiero pensar los datos agrupados de esa manera. Es decir, que si tú eres tu estatura es una de estas canicas, entonces tú vas a estar en ese intervalo, ¿sale? Entonces voy haciendo esas distinciones. Aquí ya me voy con el 1,57. Por eso es que yo les pedía que si terminan en un valor, ustedes se vayan al siguiente, en el intervalo. ¿Por qué? Pues porque lo que quiero es que piensen a los datos como esos objetos, ¿sale? Y que si yo repito el 1,53 tanto arriba como abajo, y yo tengo la estatura 1,53, entonces me va a causar conflicto saber en qué intervalo estoy y en qué caja, ¿sale? Recuerden ustedes que por ahí les decía el libro que las cajas deben de cubrir todo el espacio, pero deben de ser disjuntas. ¿Qué significa eso? Que lo que cayó en una caja ya no va a estar en la siguiente, ¿sale? Entonces, yo estoy pensando las cosas así. Tengo estos intervalos. Estos son los intervalos en realidad, ¿verdad? Las clases, los espacios. Y aquí voy a tener yo 4 objetos, ¿vale? Lo mismo va a pasar de este lado. Entonces, aquí termina un objeto y aquí debo yo de tener el siguiente. Sin embargo, las cajas sí van a cumplir con eso, que donde termina un valor, empieza el siguiente, en cuanto a las cajas, ¿verdad? Pero no en cuanto a los objetos que están dentro de las cajas, o sea, en cuanto a las canicas. ¿Sí me explico? ¿Sale? Entonces, los límites de cada cosa tienen nombres diferentes. Este valor de aquí, la gente le llama límite inferior, y este de aquí le llama límite superior. Este es el límite inferior de esta clase, de este intervalo, y ese es el límite superior de este intervalo, el mismo, ¿vale? Pero también se hace preciso hablar de qué lugar ocupan los intervalos. Entonces, yo voy a hablar de este espacio, este punto en el espacio, que es donde empieza la caja, y este otro punto en el espacio, que es donde termina, ¿vale? Donde empieza la caja va a tener un valor y eso lo voy a llamar límite real inferior. Y este valor de aquí en medio se le va a llamar límite real superior, pero para la caja de la izquierda, porque va a ser el límite real inferior para la caja de la derecha. ¿Se entiende eso? ¿Sale? Ahora, ¿cómo sé yo quiénes van a ser los límites reales? Pues bueno, este valor tiene que quedar precisamente en medio del 1,52 y del 1,53, ¿no? En este caso, si lo veo como 520 y como 530, este límite real inferior o el superior para la siguiente clase es el 1,525. ¿Sale? Porque 525 está entre 520 y 530, justo a la mitad. Incluso si ustedes hacen el promedio, suman 1,52 más 1,53 entre 2, les va a dar 1,525. ¿Sale? Necesitan un decimal más para hablar del pedazo que partieron. ¿Sale? En ese sentido, si aquí llego al 1,49, pues aquí voy a tener 1,485. ¿Sale? Entonces, ya no solo tengo los intervalos y límites inferiores y superiores, sino también voy a tener aquí a la izquierda los límites reales. ¿Vale? Voy a ver si alcanzan a verlo un poquito más. Lo voy a poner para acá. Ya no alcanza la compu. Entonces, ¿cómo son los límites reales? Les acabo de poner para el primero. Debe de ser 1,485 hasta 1,525. Y ahora sí voy a repetir. Aquí voy a poner 1,525 y de aquel lado 1,565. Porque es 5 centésimas más, 5 milésimos más que 156, ¿verdad? Que 1,56. ¿Vale? Y así me sigo. Aquí sí se repite el 1,565 porque es una marca en el espacio, es donde termina una caja y empieza la otra. Y aquí va a ser 1,65. Y así me sigo con todos los demás. ¿Vale?
Finalmente voy a llegar al 1.76.5 y 1.81.5. ¿Sale? Y esos son los límites reales. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me pueden escribir por el chat si hay alguna duda? Parece que no, ¿verdad? Ok, sale. A todo esto, yo ya les mostré cómo estoy construyendo mis intervalos. Me estoy cerciorando, por ahí dicen que todo está bien, muchas gracias. Me estoy cerciorando de que todos los intervalos que yo propuse cumplan más o menos con esto. Esto no tiene que ser, no se tiene que cumplir exactamente al pie de la letra, ¿sale? O sea, no en todos los casos va a ser la distancia de aquí para acá. Quizás valga la pena que sea la distancia de aquí para acá, ¿vale? La cosa es que se cubran de la misma manera los intervalos, se cubran todos los datos. Tampoco tiene que ser cierto en todos los casos que el dato más grande sea el 1.81. O sea, mi dato más grande puede que sea el 1.80, pero lo que debo de garantizar es que mi intervalo final cubra ese valor, o sea, contenga ese valor, esa última canica, y sin importar si se va poquito más adelante, ¿verdad? No pasaría mayor problema. Fíjense ustedes que son cajas, ¿verdad? Son espacios donde yo estoy guardando todos mis datos. Esas son las clases. ¿Sabes? Bueno, ahora, para calcular el número de intervalos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Y por eso es que yo les puse un video sobre la máquina de Galton. ¿Alcanzaron a verlo? ¿Cómo calcular el número de intervalos? Bueno, les muestro. Por ahí también les puse en el grupo un video sobre esta maquinita. ¿Sale? ¿Cuál es la gracia de esta máquina? Ven ustedes. Es un juguete, ¿verdad? Es un juguete de los físicos. Lo que pasa con todos los balines es que van cayendo desde un mismo espacio, desde un mismo lugar, y se encuentran con esos obstáculos que son como clavitos, ¿verdad? La forma que tienen cada uno de los clavos, cómo están colocados, es que están colocados de acuerdo a los espacios, ¿verdad? Uno de los dibujos, uno de los balines se topa con uno de estos pedazos de plástico, hay espacios a los dos lados, y estos espacios a su vez tienen ahí dos clavitos de nuevo, ¿sale? O sea, los clavos de este renglón están en los espacios de los que dejan los clavos de arriba, y así en todos los casos. ¿Qué está sucediendo con la máquina de Galton? Pues bueno, lo que está sucediendo en ese caso es que una pelotita pues le pega a una de estas y pues puede golpear a las demás y así nos vamos, ¿verdad? Ya no hace falta poner más clavos aquí a los lados, por ahí tienen ustedes el video en el grupo de Teams, porque pues un balín no va a golpear y se va a ir hasta allá, es difícil, entonces normalmente se van juntando y van describiendo esta curva que la gente le llama la curva normal. ¿Qué nos muestra esta curva normal? Pues ustedes observan que tiene un montón de balines aquí en medio y lo que me está diciendo es que pues evidentemente hay mayor probabilidad de caer en este lugar y conforme me alejo del centro, pues la probabilidad de caer va siendo menos. Por eso es que se va haciendo cada vez más pequeña la cantidad de balines que hay en las orillas. ¿Vale? Ahora, lo que ustedes pueden observar en la máquina de Galton es que la acumulación de los balines son barras. Es una gráfica de barras. ¿Vale? Ven. Esa gráfica de barras que ustedes observan en la máquina son la acumulación de los balines, ¿verdad? Es prácticamente eso. ¿Vale?
Es una gráfica de barras. Ustedes lo pueden observar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está representando esta situación? Pues bueno, como la salida de los balines es aquí, se acumulan más al centro que en las orillas, ¿sale? Pero eso ustedes lo pueden observar también en las gráficas que yo les compartí sobre las estaturas, ¿no? Vean, aquí en las estaturas se pueden observar, o sea, esto es como verle las formas a las nubes, ¿verdad? Se puede observar una curva normal por aquí. ¿Sí lo ven? Por supuesto, estas como que desentonan, porque aquí sí se ve más o menos bien la curva. Pues bueno, aquí en este caso yo debía haberles pedido las estaturas de acuerdo con los que sean varones o muchachas, ¿verdad? O sea, de acuerdo a ser hombre o mujer. ¿Por qué? Porque pues por nuestra naturaleza es más común encontrar un hombre de estatura alta que una mujer, ¿verdad? O sea, si yo hubiera puesto solamente a las mujeres, que yo es lo que considero que está sucediendo, que la cantidad de mujeres en los grupos es mayor que la de hombres, entonces por eso se agrupan los datos aquí a la izquierda. Es una lectura de la gráfica, ¿verdad? No tiene por qué ser exactamente la correcta. Entonces, si esto es el 1,60, digamos, pues yo podría pensar que es la estatura más común entre las muchachas, aunque también hay que tener en cuenta que los hombres que tienen esa estatura, pues aportan a esta barra y a todas las demás, ¿vale? Por aquí se observa otro pico más allá hacia arriba y se nos ocurre que podría ser, digamos, las estaturas más frecuentes en cuanto a los muchachos, ¿sale? Aquí teníamos una barra más grande, decíamos, porque a lo mejor ya no alcanza, mi estatura sí es más alta y lo que más se parece a mi estatura es ese pico, ¿sale? Eso quiere decir que mi instrumento no estuvo del todo bien diseñado, porque a lo mejor debí de haber incluido estaturas más altas, ¿sabes? Y eso se observa un poco mejor todavía en la siguiente gráfica. Aquí se sigue observando más o menos la curva normal. Eso sucede, estas agrupaciones de los datos se ven de esa forma porque estamos hablando de estaturas y las estaturas son más o menos similares entre personas que son de más o menos la misma edad, 16, 17 años, que más o menos comen lo mismo, que realizan más o menos la misma cantidad de ejercicio, que forman parte de una comunidad más o menos cercana. Entonces, si yo hiciera estos estudios en otro país donde tengan digamos, fama de ser más altos o ser más bajitos, entonces estas curvas se van a ver volcadas, los picos se van a ver en otros lados, ¿sale? Entonces, eso sucede con las agrupaciones normales de datos. También sucede con los resultados de un examen diagnóstico, los resultados de algún examen de admisión a la universidad. De hecho, es a través de este tipo de curvas que se define cuál va a ser el punto de pase, ¿no? Cuál va a ser la cantidad de aciertos necesaria para que una persona pueda ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, como son circunstancias en donde los datos se manejan más o menos en las mismas condiciones, por eso se agrupan de esa manera. Ahora, ¿por qué les hablo de todo este choro? Porque las tablas de frecuencias que yo quiero hacer, voy a presuponer que mis datos los quiero acomodar de manera normal, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Pues bueno, la gente observó el triángulo de Pascal y eso nos dio una idea de cómo organizar los datos. Fíjense, en el triángulo de Pascal ustedes tenían estas maneras de acomodar los datos, ¿verdad? De dónde salía el 3, por ejemplo, era la suma de los dos anteriores. Igual, fíjense, están poniendo un número en el espacio en donde iba un clavito. O sea, es más o menos fácil pensar en ese tipo de cosas. Estamos viendo la máquina de Galton. ¿Qué relación tiene con la máquina de Galton esto? Pues bueno, este representa el número de caminos que podría seguir un balín para llegar hasta acá. Entonces quiere decir que si hay más maneras de llegar, pues más balines van a llegar por ahí, ¿no? Entonces, aquí llegan dos porque llegan de esta manera, ¿verdad? Aquí llegan tres porque aquí hay una, aquí hay dos y aquí hay tres, ¿no? Tres caminos para llegar aquí. Y eso representan todos los demás. Entonces, alguien observó lo siguiente, fíjense, si esto fueran casillas, o sea, yo podría pensar que aquí tengo, pensando en las casillas donde van a caer las pelotitas, los balines, si yo dibujo esto como un gráfico de barras, pues yo voy a tener una barra que llega al 1, otra barra que llega al 4, una en medio que llega al 6, otra que llega al 4 después y otra que llega al 1. O sea,
yo podría esperar ese resultado y estoy teniendo una curva normal, más o menos. ¿Sale? O sea que si me pongo a contar el número de datos, tengo 1, 5 y 6, 11 y 15 y 16. Aquí tengo 16 datos. ¿Vale? Tengo 16 datos acomodados en 5 casillas de manera normal. ¿Y lo ven? Algo similar está sucediendo en la parte de arriba. Tengo 4 casillas en las que están acomodados, ¿cuántos? 3 y 3, 6, 7, 8 datos. Aquí arriba también tengo 3 casillas en las que están acomodados 4 datos, 2 casillas en las que se acomodan 2 datos, una casilla en la que se acomoda un dato. Entonces, si observan la regularidad que cumplen estos números, se van a dar cuenta de que aquí tienen 2 a la 0 datos, aquí tienen 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. ¿Sale? Y fíjense en el número de casillas. Aquí tienen 5 casillas, ¿no? Aquí tienen 4, 3, 2, 1. 5 casillas es una casilla más que el exponente de este cuate. 4 casillas es una casilla más que el exponente de este cuate. Y así, ¿verdad? Entonces, yo podría pensar que si tengo cierta cantidad de datos, me gustaría verlos como 2 a la k datos acomodados en k más 1 casillas. Y que si hago eso, entonces voy a poder repartir los datos de manera normal. ¿Se entiende la idea? Más o menos. Ok. Entonces, si yo encuesté a 165 personas, por decir algo, encuestados en cuanto a su estatura, 165 personas. Es un ejemplo. En realidad no sé cuántos encuestamos, no me acuerdo. Creo que fueron como 300 y cacho personas. Eh, encuesté a 165 personas, tengo yo entonces 165 datos que me dicen cuáles son las estaturas de esas personas. En cuántas casillas lo tengo que acomodar para que me den más o menos una distribución normal, ¿no? Para que más o menos se acomoden como la curvita que estoy teniendo. Ah, ok. Entonces, ¿qué hago? Supongo primero que tengo 2 a la K y que eso le pega a la M. El número de casillas va a ser K más 1, de lo que me salga aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Pues le puedo aplicar el logaritmo natural o el logaritmo decimal. Vamos a aplicarle el decimal porque fue lo que hicieron en el video. Si aplican el logaritmo natural también les va a salir. Entonces, aplicaron el logaritmo decimal de 2 a la k. El logaritmo decimal se representa así, sin un símbolo abajo. Esto va a ser el logaritmo de la n, que eran mis 165 datos, ¿verdad? O sea, yo estoy esperando encontrar cuál es el exponente. Cuando aplico esto, baja la k y me queda el logaritmo de 2, es el logaritmo de 165. Aquí es donde ustedes empiezan a pensar que el profe del video lo hizo más fácil. Sí, pero el objetivo mío es explicarles de dónde salen las cosas. Ahí está. La k, que es el número de intervalos propuesto, debería ser el resultado de esa operación. O si lo vemos un poco más sencillo, bueno, lo visto de otra manera, es 1 entre el logaritmo de 2 por el logaritmo de 165. Ayúdenme a ver cuánto es 1 entre el logaritmo decimal de 2. Lo pueden hacer con su calculadora científica. ¿Quién dice yo? Bueno, ya adivinaron, ¿verdad? 3.3219. Resulta que el maestro lo que hizo en el video que les compartí fue resolver esta operación y les dio 3.3219 o 3.32, creo que nada más les puso, multiplicado por el logaritmo decimal del número de personas. ¿Sale? Pero bueno, yo pude haber hecho logaritmo de 165 entre el logaritmo de 2, logaritmo natural de 165 entre el logaritmo natural de 2. Yo los invitaría a que hagan cualquiera de las dos operaciones. Y en fin, la cosa es que me da ¿cuántos intervalos? Vamos a hacer la cuentita.
Lo voy a hacer en la calculadora. El logaritmo de 165 son 2.22, más o menos. Entre el logaritmo decimal de 2 me da 7.37. O sea, que ¿hasta qué nivel del triángulo de Pascal me tengo yo que ir para encontrar acomodados más o menos 165 datos? Pues entre el 7 y el 8, pero más pegado al 7 que en el 8. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas casillas debo yo de proponer para acomodar 165? Pues debo de pensar en 7.37 más una, o sea, algo así como 8.37. Bueno, vamos a pensar en que pueden ser 8 intervalos. ¿Sale? No hay una regla general que nos diga que si tenemos un decimal yo redondee a 8 o yo me vaya hasta el 9. Bueno, depende mucho de qué es lo que quieran ustedes hacer. Recuerden que esta es una propuesta para acomodar los datos de manera normal. ¿Sale? Las conclusiones que saquemos de acomodar los datos de una u otra manera van a diferir a lo mejor, pero por decimales o por cosas pequeñas. ¿Sale? Depende del contexto, depende de los datos. Pero en este caso, no debería de cambiar mucho si a alguien se le ocurre tomar 9 datos. ¿Sale? El profesor les decía que ustedes tomaran un número de intervalos impar. Esto es para que se pueda observar la curva normal, ¿no? Para que tengan una figura más, una barra más alta en el medio y barras más pequeñas en los alrededores. O sea, si es un número impar, pueden elegir la del medio y tener números pares alrededor. ¿Sale? Si fueran 9 intervalos, tienen un intervalo en medio, 4 a la derecha y 4 a la izquierda. ¿Sale? Pero bueno, así es como calculamos el número 8 que yo les propuse de la cantidad de intervalos y entonces hacemos todo el menjurje de, del cálculo que hice al inicio. ¿Sale, vale? ¿Se entiende eso, muchachos? La intención de yo explicárselos es para que vean de dónde sale y para que vayamos asociando, digamos, la curva normal, para introducir la idea de la curva normal. Eso lo van a ver ustedes o lo vamos a ver, primero Dios, en el sexto semestre, que vamos a ver las distribuciones de probabilidad y vamos a ver la curva normal. Ahí sí ya les voy a enseñar a usar, incluso puede ser un ejercicio, calcula tú el número de aciertos que debe de tener un estudiante para que pase a la universidad. ¿Vale? Nos dice Juan, eso es para hacer la curva normal, las operaciones, eh, todas estas operaciones son para calcular el número de intervalos. Ustedes en el video vieron que había una formulita para calcular el número de intervalos. Yo lo que acabo de hacer es mostrarles qué hay detrás de la formulita. ¿Vale? Ustedes pueden seguir usando la formulita sin problema. No es que tengan que hacer todo esto. Yo simplemente les estoy mostrando dónde sale. Pero la formulita implica, o sea, significa que tú quieres acomodar tus datos de manera normal. ¿Estás? Sí, de nada. Bueno, entonces, yo espero que esto les ayude un poco más a realizar sus tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas que tienen que hacer en la parte de la evaluación parcial, ¿se acuerdan? Las tablas hay que hacerlas como yo acabo de hacer esto, teniendo esas consideraciones. Se vale que comparen ahí entre ustedes sus resultados, que vean cómo les quedó a unos y a otros. Ojalá y a dos personas les quede agrupamientos diferentes para los datos y entonces observamos las gráficas. Estaría padre. Por eso les pido que grafiquen, porque ustedes van a hacer todo ese trabajo que yo hice. O sea, para yo haber llegado a esta gráfica que les acabo de compartir hace un momento, esta gráfica, por ejemplo, para yo poder hacer esto, primero tuve que calcular número de intervalos. ¿Vale? Supongan que yo tenía 165 encuestados, ¿no? 165 estaturas. Calculo el número de intervalos con la formulita. Me salió que 8. Ok. Entonces, como son 8 intervalos, calculo rango, divido entre 8, saco amplitud, voy poniendo todos mis intervalos y voy contando cuántos datos caen. Ah, ok. Entonces, la tabla que yo voy a proporcionar como solución a mi ejercicio es la tabla que tiene los intervalos a la izquierda y a la derecha las frecuencias absolutas. Número de personas que tienen una estatura en cada uno de los intervalos. Y por otro lado, voy a poder hacer esta gráfica
que en la base tiene los intervalos y de altura tiene las frecuencias absolutas. ¿Sale? O sea, para poder yo llegar a esto tuve que hacer todos los calculitos que les platiqué. Y eso es lo que significa agrupar los datos. ¿Sale? Bueno, ya estamos sobre la hora. Vamos a dejar de grabar.